su programa Visión Divina Internacional. Estamos ubicados en el 2975 West Wilshire Boulevard, en el Suite 330, Los Ángeles, California, y el número a llamar está ahí en pantalla. Hágase parte de un trabajo que es de todos. Estamos tratando de consolidar un escenario que tiene muchas partes, como un rompecabezas, y no somos absolutos ni se nos aproxima al cerebro el concepto, porque no tenemos esos niveles. Todos ustedes son necesarios. Impacta de igual manera lo que usted está oyendo aquí, o haga partícipe a otro y dígale que estamos tratando de llevar esto hasta donde el Señor lo quiera llevar, no importando lo que se tenga que pasar. Así que vamos a irnos hoy a un tema muy particular, y es muy discutido este tema, y no solamente tiene esa particularidad, sino que también se hace confuso, porque hay personas que no han podido realizarse en el mundo espiritual. Eso es lo que ha creado exacta y precisamente que esta confusión, independientemente de que la palabra, hago esta inclusión, no ha estado, y hablo de la palabra revelada, que se golpee tanto a los 5 ministerios. Dentro de ellos, el ministerio profético es muy perseguido. De hecho, siempre lo fue así. Mas, sin embargo, nosotros vamos a hacer un andar aquí, o vamos a darle un recorrido a ese tema, y luego manejaremos los otros ministerios. Pero, ¿por qué nos enfocamos directamente y ya de inicio, siendo de que no se trata del primer ministerio, ni mucho menos el último, y ninguno es primero ni ninguno es último, porque aquí el primero y el último es el Señor? Esa es la manera mejor, creo yo, que es y debe ser dicho el concepto. Ahora bien, en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la palabra del Señor como apóstol, nos hace un aclarando con relación a dónde debe estar el fundamento de la iglesia. O sea, la iglesia, no tenemos duda que tiene un fundamento principal. Es evidente que el Señor toma ese cuerpo de barro que Él portó y lo convierte exacta y precisamente en un cuerpo de gloria. Eso está muy claro en la palabra y no hay cuestionamiento con relación a eso, porque se habla del Señor y exclusivamente se habla de que ese fundamento le pertenece a Él y a más nadie. Mas, sin embargo, el fundamento por la palabra del Señor habla más de que el Señor sea, como se ha creído, la única parte que tiene el fundamento. El fundamento es triangular y todos estamos más que convencidos de eso. Pareciera ser que es equilátero, o sea, no hay una medida más larga en la base que en los laterales. Es lo mismo, se da lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque la suma precisamente de los laterales está ahí, en esa base, como dice la palabra del Señor, y lo vamos a ver ahora. Pero particularmente veamos lo que dice Pablo a los corintianos. Dice que nosotros tenemos que tomar en cuenta quién es el fundamento principal. Voy a entrar un poquito lento en esto, ya que vamos a dar una introducción y todos los pormenores vendrán en los programas subsiguientes. Pero quiero hacer énfasis que el comienzo es muy importante para entender lo que sigue y terminemos en un destino muy interesante, como debe ser, bien comprendido todo.
En el capítulo 3 de Primera de Corintios, en su versículo 11, el apóstol Pablo hace categórico que el Señor es el fundamento. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí estamos todos los cristianos, todos los exégetas, todos los teólogos, todos los locos, porque hay de todo aquí, y todos los sabios de Dios, estamos de acuerdo en eso. Nadie puede arribar tras de que venga desde Génesis hasta Apocalipsis y al inverso en una plataforma mejor que esta, y no hay otra. La palabra de Dios toda se concentra en eso, que el verbo era en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquí el fundamento es el Señor. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Si dejamos el contexto fuera de este texto, bueno, todo el mundo dice un fundamento, pero ¿el fundamento de qué? Veamos a dónde se dirige exactamente el apóstol Pablo, o mejor dicho, ¿de dónde viene? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces nos damos cuenta de que el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto. Entonces ya vamos tomando una palabra nueva, moderna, y que tenía que ser el griego clásico que trajera esa expresión, ¿verdad? Arquitecto. Y detrás de eso que veamos un concepto mucho mejor, que es decir, el fundamento. Puse el fundamento. El apóstol Pablo aquí parece ser como que andaba muy alto, tan alto que yo me imagino que si hubiesen leído los otros apóstoles esta expresión, probablemente se hubiese metido el apóstol Pablo en grandes problemas. ¿Qué se cree este hombre? ¿Usted cree que esa guerra no existió en ese entonces? Ahí lo vemos en el 13, 15 también de la palabra del libro de los Hechos, cuando Pablo concurre a visitar allá a sus apóstoles. Y nótese sus apóstoles de primer orden, esos 12 hombres que estaban ahí todo el día con su Señor y durante todo el ministerio del Señor, por 3 años y tanto. Ahora, cuando él va allá, él se encuentra que no quiere ser recibido porque él trae unas notas que no están de acuerdo a la orquesta de allá, de Jerusalén. Mas, sin embargo, él entiende que su evangelio no le fue dado a través del Señor, pero de igual manera tampoco le fue enseñado por los apóstoles. Entonces el apóstol Pablo tiene una invitación a lo que se llama el apostolado por un llamado extra, la ortodoxia de conducción que se tenía dentro de los apóstoles de base, los niños consentidos de Dios, que llamaríamos que se merecen altísimo respeto. Pero como el apóstol Pablo viene con otra óptica que está saliendo de lo que son las raíces del árbol ese que se habla en el mismo Romano 11, ahora nosotros encontramos que el apóstol Pablo dice, hay una cosa que ustedes no han visto en el árbol, que hay un injerto. Entonces el que describe el injerto precisamente es el apóstol Pablo. Él es que lo distingue. Él es de igual manera que cuando ya se habla aquí de lo que es como el perito arquitecto, en la construcción que habla Pedro, que nosotros somos piedras para hacer el templo de Dios. Y luego añade, dice, piedras vivas, para que nadie se vaya a confundir con eso de que porque usted esté en la casa de Dios, usted es una piedra, porque hay muchas piedras de tropiezo. Pero muchísimas.
La piedra de tropiezo de la religiosidad, la piedra de tropiezo del legalismo, la piedra de tropiezo, dígame bien, de la cultura, el culturismo. Bueno, ¿cuántas piedras de tropiezo no hay? Mas, sin embargo, el apóstol Pablo dice, en ese árbol hay un injerto. Y él lo marca así, pero aquí también está marcando de que para Pedro, que estaba hablando ahí en su carta, con relación a que hay una construcción que se hace con las piedras vivas, que son los miembros de la iglesia que nace en Cristo. Que se entienda que la iglesia nace en Cristo. Por eso el fundamento, no hay otro fundamento del versículo 11 que se pueda poner ahí. Él es el único que establece el fundamento. Ahora, se dieron cuenta que el apóstol Pablo traía una cosa que ellos no podían discernir. Porque el judaísmo, que era una injerción del diario, como decir un viento constante, garrafar ahí contra lo que era la frescura de Dios dentro del pacto de gracia, y que los discípulos apenas estaban digiriendo todo aquello que se dio desde el aposento alto y viendo una serie de señales y milagros, todavía no podían entrar en una profundidad como la tenía el apóstol Pablo, obvio. Estaban manejando cuadros que eran cuadros de lo que eran los principios, así como se habla de Génesis, que es un libro de principios, principio de todo, ahí atrás. Y ahora el apóstol Pablo puede ver y decir, señores, pero hay que ver todos esos principios juntos. Y dentro de ver todos esos principios juntos, él dice aquí, por sobre todo, saquémosle el mejor plato al Señor, para que no nos metamos en problemas. Porque así Dios se lo reveló. No era un asunto de que él dijera que eso se iba a hacer. Es que así fue revelado. Como le fue revelado el diseño a Moisés, cuando se le dice exactamente conforme al modelo que a ti se te ha dado, así, oye bien, tiene que ser hecho. No permita que nadie le añada una pulgada, ningún pedazo de leño de eso, de madera a la madera de acacia, o a ningún altar de eso. Ten cuidado. Entonces, la cosa se va al concepto de que Pablo ahora, a esa forma, a esa manera, pero con una connotación muy diferente, hablando del pacto, pero de revelación. Él encuentra en la revelación que le ha sido dado, dice, conforme a la gracia de Dios, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada la gracia. Yo como perito arquitecto encontré en el diseño de Dios esta inscripción de que yo tengo una posición de perito arquitecto, y ahora estoy entendiendo que soy un perito arquitecto y por tanto tengo que poner un fundamento dentro de lo que voy a diseñar. ¿Entendible? Claro, muy entendible y muy simple. Ahora bien, ¿quién era Pablo? Bueno, Pablo era un hombre con cuerpo, alma y espíritu igual que usted y yo. El problema que tienen los hombres ahora mismo con ver a un Dios revelando y los hombres entendiendo cosas y Dios posesionando y al mismo tiempo empoderando a hombres con niveles de autoridades diferentes a los hombres que son comunes aquí, que los hay muchos, porque hay una guerra con estas cosas que son tan entendibles, tan en la palabra. No es nada nuevo. Es una cosa que está registrada aquí desde siempre, llamémosle así, porque eso viene del diseño de Moisés. Que el Señor agarra un tartamudo y se place. Le plugo a él decir, con este tartamudo voy a hacer milagros, señales y prodigios. Y voy a trazar un tabernáculo que va a ser diseñado, y el perito arquitecto en ese entonces, ¿quién era? Pues Moisés. Sensiblemente así. Cuando usted dice, bueno, pero ¿a qué viene todo esto? Bueno, a separar que hay un fundamento principal en el ángulo y triángulo, y que al mismo tiempo encontramos al apóstol Pablo diciendo ahora que cuando él es el perito arquitecto en el fundamento, dice, y otro va a edificar sobre eso, dice de esta manera: puse el fundamento. Si él pone un fundamento y Cristo es el fundamento, ¿quién es el fundamento? Bueno, es que aquí no hay contradicción, porque él dice que hay un fundamento que viene de abajo de la tierra, como el Dios que dijo, yo te voy a poner en una tierra
que fluye leche y miel. Pero también la tierra que él hizo la llenó de grano, de semilla, para que el hombre no tuviera ni que sembrar eso. Por eso te encuentras por todas partes del mundo que hay semilla diversa, ya germinada como árboles crecidos, y el Señor entregó todo, como decimos aquí, cuando vamos a pagar los taxis y la aseguranza en las propiedades, hablando de bienes raíces, decimos, ¿cómo quiere pagar? ¿Quiere pagar los taxis aparte y la aseguranza aparte? Decimos, no, ponlo in pound, o sea, junto. Así trajo el Señor la creación de la tierra. Y ahí el apóstol Pablo dice, yo estoy junto allí. Yo soy parte del fundamento. Gloria a Dios que el Señor hace de su equipo, oiga bien, unos participantes de posesión. Y también no solamente de posesión, sino de posición. Y también de ¿qué? De empoderamiento. Son tres cosas diferentes. No vamos a hablar de eso ahora. Quiero sí señalar que cuando nosotros encontramos al apóstol Pablo hablando del fundamento, para continuar sobre eso, dice, pero otro edifica encima. ¿De qué? Muchos hemos edificado sobre las enseñanzas apostólicas. Y ahora tenemos que edificar sobre, dice él aquí, o encima, que quiere decir arriba. Y luego dice, pero cada uno mire como sobre edifica. Ya saliéndonos de ahí, viendo que el primer fundamento es Cristo, que Pablo se da como un ejemplo, se necesita ver ahora dónde está Pablo en el ángulo o en el triángulo. Observen ahí la palabra. En el capítulo 2, bendito sea el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Ya estoy en iglesia. Amén. Vamos a ver ahora, en el libro de Efesios, en su capítulo 2 dice, edificado sobre el fundamento, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. O sea, Cristo era la piedra principal, pero Pablo era otra piedra. Y como Pedro también habla de piedras que tenemos que edificar como piedra viva, casa Jehová, aquí la conversión del término es que Pablo se constituye en estar dentro del fundamento. La gente dice, pero ven acá, ¿qué se creen estos apóstoles? Bueno, mire mi compadre, mi comadre, mis homólogos de altar, mis correligionarios, todos ustedes que son antiestimación de lo que Dios hace. Nosotros no podemos ir en contra de lo que el Señor ha hecho con todos nosotros. Todos nosotros estamos en una alta estima. Y cuando digo de hablar una alta, muy alta estima, es que todos estamos bañados con la sangre de Cristo. Y como estamos bañados con la sangre de Cristo, si se compara esa sangre, se dice para hablar de la sangre que hemos recibido, y podríamos apreciar muchas cosas, pero vamos a apreciarlo así. Esa sangre dice que habla mejor que la de Abel. Y la sangre de Abel, todos sabemos que era una sangre, óigame bien, que en el nombre de Abel se hacían todos los convenios. Cuando se decía eso, se decía, cuidado, que no se toque la sangre del inocente en este contrato, este pacto. Era decir eso, exacta y precisamente, que no se dañara a un inocente. Había que decirle a un inocente, te estoy engañando si se estaba haciendo algo indebido. Entonces se apela a la sangre para decir que no se debería, en otro sentido, sencillamente afectar a nadie. Quiere decir que todos estamos incluidos ahí. El Señor siempre ha hablado de muchas cosas para hablar de la estimación que nosotros debemos tener y que debemos nosotros registrar para que cuando nos venga el momento de que nos asalte la envidia, el celo ministerial, esa incoherencia que hablan alguna gente, la falta de ecuanimidad, la imprudencia que se hacen en los altares, las indirectas que se le hacen a los otros ministros, oiga bien, todo presumiendo de bajar la estima de los demás. Compadre, por favor, ya paremos esas cosas. Vamos a hacer otra cosa diferente.
Veamos por la palabra la importancia de que nosotros vengamos a declararle al pueblo lo que la palabra de Dios dice, porque esto no lo está diciendo un hombre. Esto es la palabra de Dios. Pablo dice que esa revelación se le dio y se encontró en la revelación que él estaba ahí. Y se encontró que estaba ahí al lado en el fundamento. Y era un hombre que persiguió a la iglesia. Él mismo dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí la iglesia. Yo era un loco anormal, esquizofrénico, era una bestia. Pero Dios agarró y metió su mano y dijo: a este loco lo voy a elaborar a alto nivel y voy a darle un refinamiento, que este hombre va a descubrir cosas en mí porque yo se las voy a revelar. Porque ¿quién le puede decir a Dios por qué haces? En estas tesituras, porque hay varias ahí, nosotros tenemos que ver al apóstol Pablo ahí diciendo el apóstol. Hay gente que cuando oyen eso y dicen: ¿y yo por qué soy pastor nada más? Bueno, porque tú no estás en esos cortes de lo que estamos hablando. Quédate así, que con que te cubra la sangre y llegue al cielo, tú allá arriba no vas a ser más grande que nadie. Esto es cosa de ministerio para llevar a cabo ciertas regulaciones eclesiásticas que se tienen que dar, enmienda, arreglo a la constitución eclesiástica, para que todo sencillamente se vaya actualizando, porque eso era exactamente, creían los apóstoles del primer orden que ellos estaban actualizados, pero no estaban actualizados, aunque acababan de dejar al Señor, óigame bien, en el monte, y ver al Señor irse, y tener ángeles al lado de él, y disfrutar de esa llenura del Espíritu Santo. Pablo viene y dice: señores, faltan cosas. ¿Y cómo se llaman? Estas cosas usted no las va a encontrar en los labios de ningún apóstol, incluyendo al pastor principal. Ahí como se habla claramente la palabra del Señor de Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba acariciando el concepto de salvar almas, y eso no se puede decir que no es la base principal. Pero cuando se habla aquí de los estándares de Dios y manejar eso y poder darle, óigame bien, a cada cosa su ajuste, su cuadro, y hacer los cuadros y ponerlo, y saber cuándo un cuadro no va arriba del otro, sino que va en el lateral, o cuando va abajo, cuando sencillamente por ahí se dicen muchas cosas y hay que poner todo eso en orden. Precisamente él dice: yo estoy aquí al lado del Señor y me pusieron ahí. Ahora bien, se va el apóstol Pablo y nos quedamos sin apóstoles, como muchos dicen que no existen apóstoles. Me quedé con los apóstoles, pero voy rápido para los profetas. Oiga bien, dice, dejo eso ahí de los apóstoles porque hay muchos cortes. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, los profetas eran exacta y precisamente el otro segmento de ese triángulo. Y dice más, dice: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El vértice es un punto geográfico, oiga bien, y geométrico, pero al mismo tiempo no cubre todos los espacios. Y por eso era que el Señor decía: ese punto céntrico soy yo del vértice. Y ahí convergen estos dos hombres, que son la extensión. Porque el punto es un punto de partida en el vértice. Pero esos hombres que estaban dentro de esos ángulos, óigame bien, se entiende que uno está al lado izquierdo, algo así como cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, y al lado izquierdo tenía un ladrón y al otro lado tenía el otro. Y la extensión viene en ellos. ¿En los quiénes? En los apóstoles. ¿Y quiénes más? Los profetas. ¿Por qué hay tanto que buscarle a esto? Cuando esto se puede explicar sin darle, sin tener que usar tanteos de, bueno, vamos a seguir buscando el griego, el hebreo, el arameo y todos esos idiomas. Vamos a buscar etimología y todas esas cosas. Señores, está claro. Se fue un apóstol, tenía que venir reemplazo. Se fue un profeta, tenía que venir reemplazo. Y luego se tiene que decir que nosotros no estamos trabajando ya más, como dijo el apóstol mismo, Pablo. Dice: yo de ahora en adelante yo no conozco a nadie. Y si a Cristo conocí, no lo conozco más.
Porque ese punto de referencia está ahí en la cruz del Calvario. Y ese cuerpo fue quitado. Y cuando ese cuerpo entra a la tumba, inmediatamente entra el sello por el triunfo que se tiene sobre Satanás. El triunfo de lo que es y el inicio al mismo tiempo en el mundo espiritual de lo que se llama la iglesia de gloria. Y Dios puso, segunda de Corintios, dice 4, 5 y 6, que Él puso a oiga bien, dice, Él puso esta gloria en vaso de barro. O sea, María, un instrumento, pero un vaso de barro. De lo mismo de Juan el Bautista, un vaso de barro. Ese Juan el Bautista era profeta, un vaso de barro. El apóstol Pablo, un vaso de barro. Entonces, todos somos vasos de barro. ¿Qué es lo que distingue? Sencillamente que estos hombres se pegaron al Señor. Y como un Elías, que de momento no pudo decirle a un Eliseo, como cuando le dijo, mira, ¿sabe qué? No me siga porque yo voy para Betel. Dice, no, tú no vas para Betel solo, yo voy contigo. Yo voy contigo. Y tú tienes que quedarte atrás. No, yo no me quedo atrás, porque eso que tú tienes, a mí se me tiene que dar. Wow. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y lamentamos que no hay más tiempo. Pero vamos a cerrar aquí con esa introducción. Es esto. En este tiempo no tenemos gente que quiere ver a nadie sobre de ellos. Tenemos una revolución de egos. De egos. De egos. Egocentristas. Y el egocentrismo está acabando con los altares. Pero Dios va a derribar y ya está derribando todos esos altares. Desde la iglesia pequeña hasta la iglesia grande. Porque el Dios del cielo, Él pone su gloria en vaso de barro y nadie le puede decir por qué haces así. Ven a la próxima. Porque si estamos en introducción, hay mucho comienzo en esto. Recuérdate, profetas están aquí en el Nuevo Testamento. Y el primer profeta era Jesús, porque Él era la vena de inyección. Dios te guarde. Visítanos en el 2975 West Wilshire Boulevard, 330 Suite, Los Ángeles, California. Un número a llamar en pantalla. Y siga orando por nosotros, que siempre le llevamos todos los días en oración, para que Dios nos dé gracia a favor, como a todos ustedes de igual manera. Nos vemos hasta la próxima.